platicar con Alfredo Coutinho. Él es director para América Latina de Moody's Analytics. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte. Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente. No, es un gusto platicar contigo, Alfredo. Leíamos hace rato tu tweet a propósito del reporte que dio temprano el INEGI sobre la inflación, cómo creció en el último mes, marzo, de manera significativa, con lo cual pues nos aleja ya, nos saca totalmente del objetivo del Banco de México. Tenemos una inflación ya arriba del objetivo del 4%. Sí, así es. Y no solamente la inflación general ya se salió del rango, sino también la inflación subyacente. Las dos están ya por encima del límite superior, que es el 4%. Y bueno, lo importante de esto es que si bien es cierto que en la inflación general hay un factor que puede ser transitorio, como es precios y tarifas del sector público, y de alguna manera también el precio de los alimentos, lo que hay que considerar es que en la inflación subyacente, que es una inflación que refleja de mejor medida la formación de precios en la economía y por supuesto refleja de mejor manera las condiciones de demanda en la economía, pues esa ya está arriba del 4% y eso debe ya elevar algunas alertas en el Banco de México, de tal manera de que hagan un análisis mucho mejor de sus estimados de la inflación y consecuentemente adoptar las medidas de política económica que sean pertinentes. Claro, Alfredo, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Alfredo, ¿cuál es tu perspectiva para lo que resta del año, del rumbo que pueda tomar la inflación? ¿Seguirá en estos niveles arriba del 4% o podrá ceder terreno? Mira, por cómo se ven ahora las estimaciones, definitivamente el bache, o diría más bien el tope que se presentó en marzo, ya eleva los niveles del índice general y del índice subyacente, de tal manera que las estimaciones se han movido ya de manera muy importante a la alza. Nosotros estamos estimando ya una inflación general hacia el cierre del año de alrededor de 5%, incluso podría situarse al 5, por encima del 5%, y una inflación subyacente que podría estar alrededor de 4.5%. Es cierto que el alza que se presentaron, sobre todo en precios y tarifas del sector público, básicamente en los precios de los combustibles, eso pudiera generar algún alivio más adelante si el precio internacional se modera. Sin embargo, todavía tenemos riesgos en la parte del mercado cambiario, lo cual puede seguir generando presiones a lo largo del año. Y sobre todo un factor muy importante que hay que considerar y que yo creo que no se ha visto de manera evidente es que la cantidad de circulante monetario en la economía está generando ya presiones sobre precios claves y yo creo que lo que está atrás de la inflación subyacente tiene que ver con una raíz monetaria, que es básicamente la expansión prolongada que ha tenido la política monetaria en el país. Alfredo, decías hace un instante que esta situación, este desbordamiento de la inflación en sus rangos mínimos permitidos, o más bien máximos permitidos, deben prender las alertas en el Banco de México. ¿Cuáles deberían ser esas medidas de política que el Instituto Central debiera estar observando? Eh, Mira, eh, durante la crisis de la epidemia del 2020, la política monetaria reaccionó en la dirección correcta y en la magnitud correcta. Es decir, flexibilizó las condiciones monetarias para proveer de liquidez al mercado, pero también para reducir el costo del financiamiento, que es una medida típica
que implementan los bancos centrales, y de hecho el Banco de México no fue el único que implementó una medida de política monetaria de esa magnitud y en esa dirección para ayudarle a la economía a mitigar el impacto de la crisis del virus. Pero una política monetaria no debería ser prolongada, como en el caso de México ya lleva prácticamente un año de expansión monetaria. La economía está en recuperación, una recuperación lenta, pero ha ido a la alza. Por lo tanto, ya es tiempo de que el Banco de México empiece a hacer menos expansiva la política monetaria. Y las dos maneras de hacerla es empezar a normalizar la tasa de interés, que como bien sabemos, llegó a un mínimo de 4% en febrero, y es tiempo ya de que el Banco de México empiece a subir de manera gradual la tasa de interés si es que las presiones inflacionarias no se desbocan, y eso podría generar una reversión monetaria más rápida y por supuesto en mayor magnitud. Y el otro instrumento es empezar a retirar la liquidez. Como bien sabemos, el Banco de México abrió ventanillas no solamente al sistema financiero, sino también instrumentos para generar liquidez, inyectar liquidez en el mercado, y eso por supuesto necesita empezar a normalizarse. Si medimos, por ejemplo, la cantidad de dinero con respecto a la proporción de bienes y productos que están circulando en la economía, pues vemos que en los primeros 3 meses del año esa cantidad de dinero continúa muy alta, y particularmente en el mes de marzo aumentó a una tasa anual, lo que quiere decir que el Banco de México no ha retirado el exceso de liquidez monetaria que bombeó el año pasado, en el 2020. Entonces, esos serían básicamente los dos instrumentos a utilizar para empezar a normalizar las condiciones monetarias en el país. Claro, esto, Alfredo, nos llevaría a pensar que el ciclo de tasas pues bajas estaría ya llegando a su fin en este año. Yo diría que ya llegó. Yo ya no veo ninguna posibilidad. De hecho, yo ya no veía posibilidad desde inicios del año de que la tasa de interés se redujera al 4% como se hizo en febrero. Yo ya la veía en el 4.25 como el mínimo, y de ahí para adelante yo estaba viendo que las tasas empezarían a subir de manera gradual en la segunda mitad de este año. Sin embargo, se decretó un recorte más de 25 puntos base en febrero, y hasta ahí se quedó. Ya la inflación ha dado evidencias de que no solamente no hay espacios para más recortes de la tasa de interés, sino que ya se hace necesario que el banco empiece a pensar seriamente en empezar a subir las tasas, y yo diría, antes de que lleguemos a mediados del presente año. ¿Qué hacer con las variables sobre las que no tiene control nadie, como es el precio del petróleo? ¿Cómo va a influir esto en mantener a raya o no a la inflación? Ahora lo observamos en el dato que se da a conocer del mes de marzo, pues los costos de la gasolina fueron determinantes para este disparo. Claro, por supuesto, esos son factores de riesgo que están presentes y que posiblemente se puedan agravar más adelante en el año, precisamente porque las dos grandes locomotoras de la economía mundial, tanto los Estados Unidos como China, continúan avanzando, y continúan avanzando a un ritmo constante, de tal manera que los dos grandes consumidores de materias primas, entre ellos el petróleo, los productos minerales y también los productos agrícolas, siguen generando un incremento en la demanda mundial por esos productos. Por lo tanto, sus precios se han elevado, se han incrementado, y es posible que estas economías sigan avanzando a lo largo del año, particularmente el caso de los Estados Unidos, con la implementación del nuevo paquete fiscal que está ya aprobado por el Congreso. Pues eso eleva las perspectivas y la dinámica de la economía de los Estados Unidos, por lo cual no se alcanza a ver que pueda haber algún alivio o alguna posibilidad de que el precio del petróleo pudiera reducirse de manera significativa en lo que resta del año. Por lo tanto, es un riesgo muy importante, pero sobre esos precios la política monetaria
no tiene prácticamente control y, por supuesto, cualquier medida de política monetaria que se implementara para atajar esas presiones que vienen del exterior, pues sería prácticamente inefectiva. En lo que sí puede influir la política monetaria es en los otros precios, los precios claves en la economía, que básicamente tienen que ver con presiones de demanda y que están prácticamente reflejados en el componente subyacente. Pues Alfredo Cutiño, director para América Latina de Moody's Analytics, desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte, como siempre. Muchas gracias por la entrevista, por tu disposición. Es un placer comentar con ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy buenas tardes.